Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Capaz que están un poquito cansados ya de escuchar una y otra charla a la vez, de diferentes temas también, ¿no? El día de hoy, bueno, con muchos de ustedes ya hablé en el stand sobre el brokerforex.com, sobre, bueno, en fin, distintos temas de mercado. Y hoy me pareció, bueno, muy interesante el poder ver el potencial que tiene el producto de los CFDs. Porque muchas veces como que lo vemos como una primera puerta de entrada que ha democratizado las inversiones en cierto sentido. Y ahí entramos, empezamos a hacer trading, quizás con poco, mediano conocimiento. Y las experiencias como que pueden llegar a ser un poco traumáticas, ¿no? En donde uno empieza a conocer lo que es el apalancamiento, lo rápido que puede ir el mercado y demás. Por ahí un disclaimer que exige la compañía como tal. Y aquí les presento un poco de lo que vamos a hablar en estos minutitos que tenemos. Primero que nada el broker, luego un poco de información reciente sobre lo que ha pasado en el mercado bursátil, los CFDs como instrumentos de cobertura, apalancamiento y margen, cobertura en tiempo real y órdenes pendientes con el pre y aftermarket. Para los que no conocen forex.com o los que bueno, no se han acercado todavía al stand, no hemos tenido la oportunidad, forex.com es parte del grupo StoneX. StoneX es un broker americano que abarca todas las aristas del mercado financiero. Ya tiene más de 100 años el grupo, cotiza en Nasdaq, es una de las empresas que realmente lo ha hecho muy bien en el sector financiero. Y hace unos 4 años aproximadamente adquirió la marca comercial forex.com, que en realidad data del 2001 en New Jersey. Por aquí voy a comentar brevemente lo que sucedió el 5 de agosto del 2024, que fue básicamente un sell-off. No se le puede llamar un market crash debido a, obviamente, que recuperó durante el mismo día el precio de la mayoría de las acciones. Por ahí dejé una pequeña noticia de Bloomberg en donde bueno, valida estos gráficos que estamos viendo en este momento. Pero así es como puede llegar a reaccionar un mercado bursátil de un día para el otro, de un viernes para un lunes o de un domingo para un lunes como terminó siendo en este caso. Vemos una caída en Nvidia del 6%, una caída en Google del 4%. Si yo tengo estas acciones en mi portafolio y estoy en este tipo de experiencias, probablemente me ponga un poco nervioso, ¿no? O sea, como que, bueno, ¿y qué hago con esto ahora? Es más, en realidad la caída, si yo me quedé pegado al monitor durante ese día, no fue de estos porcentajes, fue bastante más alta. Luego terminó cerrando el mercado y bueno, aguantándose, por así decirlo. Entonces, tenemos que entender que cada instrumento financiero está hecho para algo y con un motivo y un sentido. Por un lado, obviamente, dentro del mercado financiero tradicional podemos ir a los bonos, a las acciones, todo perfecto. Los derivados, cada uno tiene un sentido y un porqué. Y es por eso que hoy quiero hablar un poquito sobre los CFDs, sobre cuál es el sentido y uno de los sentidos principales que es el de las coberturas. ¿Para qué? Para estar preparados para este tipo de momentos. Para no entrar en pánico, para no decir, uy, se me está yendo todo el portafolio, ¿qué hago? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer si queremos sobrevivir en los mercados. Primero que nada, entender el CFD como un instrumento de cobertura. Básicamente, la principal diferencia entre los CFDs y el trading tradicional es que los CFDs nunca se adquiere el activo subyacente. ¿Qué es el activo subyacente para los que por ahí no saben o están entrando o adentrándose en esto? En el caso de las acciones sería la acción en sí misma, ¿sí? El CFD es un contrato por diferencia, lo que hace es tomar el pricing de un mercado organizado, por ejemplo, la Bolsa de Nueva York, ¿sí? Toma el precio de esa acción y lo refleja en la plataforma y confecciona un contrato apalancado con un individuo o una empresa. Ese es el CFD, el famoso CFD, para poner un marco, ¿sí? Lo lindo que tiene o lo bueno que tiene es la bidireccionalidad, en el sentido de que normalmente yo cuando estoy en un mercado tradicional puedo comprar, puedo hacer un buy and hold, obviamente puedo terminar viendo la manera de ir en corto pidiendo prestado una acción, pero al final de la historia
no es, digamos, lo ideal hacerlo de esa manera y también se requiere de bastante capital. Por eso vemos como principal ventaja del CFD el que sí se puede ir en corto directamente sin previamente haber comprado el instrumento. Obviamente, vamos a poner un ejemplo, yo compro en 100 y si baja yo vendo en 100, si baja 90 gané la diferencia esa de 10. Es así de sencillo, no tiene mucha vuelta. El sistema automáticamente va a hacer la posición opuesta para que yo pueda tomar ganancias en ese caso. Aquí puse un párrafo que me parece que va de la mano con la slide anterior que hablaba del sell-off, en donde digamos que se ha comprado una acción, pero parece que va a pasar por tiempos difíciles. En lugar de buscar una nueva oportunidad, simplemente se realiza una operación en corto con un CFD, obteniendo una ganancia si el precio de las acciones cae. Sin embargo, si las acciones suben, estoy obteniendo una pérdida. Entonces tengo que saber en dónde entrar esa operación. Pero antes de empezar a hablar de la ejecución o en dónde llevar esa operación al mercado, me pareció interesante como ver una ventana de órdenes. Por ahí muchas de las personas que están acá ya tienen experiencia, pero me he encontrado con muchas personas que no, que es la primera vez que se están adentrando en esto. Entonces por ahí visualizar un poco más en tiempo real lo que sería una ventana de órdenes de ejecución está bueno y lo puse en la diapositiva para eso. Siguiendo, mencioné al principio que hay algo a destacar del CFD, que es que existe un apalancamiento por defecto en el contrato. Es un contrato que por defecto tiene apalancamiento. Si no tiene apalancamiento, no es CFD. Tendría que ir y comprar el subyacente. Entonces, acá puse un ejemplo que me pareció bastante sencillo para que aquellos que recién se están adentrando puedan abstraerlo, en donde indico que para negociar 10 acciones de Tesla, imaginando que la cotización en el momento de realizada la presentación era $229 por acción, tendría un margen requerido del 10%. Entonces, se puede evitar atar todo el capital en solo unas pocas posiciones. Sin embargo, es importante recordar que la ganancia o pérdida se basará en la posición completa, que serían $2.290. ¿A qué voy con todo esto? Yo compro 10 acciones, 10 por 229 me termina dando 2.290. Ahora, ¿cuánto margen me va a requerir la plataforma para yo abrir esta posición? El 10%, o sea, una acción, $229. No necesito los $2.290 para irme en corto con Tesla, en este caso. ¿Y por qué me pareció importante destacar esto? Porque si yo tengo un portafolio por un valor de $10.000, si quiero hacer una cobertura con un CFD, no necesito $10.000, necesito 1.000. Y esto es lo que lo hace efectivo en cierta medida. Entonces es como si yo tuviera que estar preparado. Tengo que tener, por un lado, mi cuenta de inversión en donde tengo compradas mis acciones y mi cuenta en mi proveedor de CFDs. ¿Para qué? Para estar preparado en un eventual momento en donde mi cartera esté tambaleando y así poder ejecutar esa cobertura y poder seguir adelante sin ningún problema. Y ese día en donde todo el mundo estaba estresado, en agosto, yo estaba súper tranquilo. ¿Por qué? Porque tenía mi cobertura puesta. Es más, ahora vamos a ver algunos ejemplos en cuanto a lo que es una cobertura en tiempo real y una cobertura que se puede dejar de manera pendiente en el mercado. Aquí vemos lo que es una cobertura en tiempo real. Básicamente quise poner un ejemplo en donde si el viernes anterior a que sucediera el sell-off, yo hubiese comprado 100 acciones de Apple a $220, el lunes 5 de agosto, que comienza su día leyendo las noticias sobre el mercado bursátil y toma conciencia que bueno, esas acciones que había comprado ese viernes estaban depreciándose en más de un 4%. Se acerca el cierre de mercado y no se sabe qué podrá pasar el día siguiente. Y esta es otra cosa muy, muy importante para la vida real del trader o del inversionista. El hecho de que no es solo mientras el mercado está abierto, sino que es después, al otro día. ¿Qué es lo que va a pasar? Hubo tremenda incertidumbre, un montón de información, muchas noticias. Y es por eso que es súper importante tener conocimiento de los instrumentos que existen y bueno, utilizarlos o no utilizarlos, pero al menos saber por dónde ir. Entonces, frente a ese pánico generado por los medios y el propio mercado, no hay claridad de si mantener o buscar salir del mercado.
al mejor precio posible. En lugar de salir del mercado, simplemente ejecuta una orden en corto de 100 CFDs de Apple. Esto requerirá 20 veces menos capital, como ya habíamos mencionado. De esta manera dejaría su exposición a Apple totalmente cubierta frente a la volatilidad del momento. A su vez, al momento de abrir la orden o en un momento posterior, podría fijar un stop loss al precio que considere que la tendencia se revertirá. Cuando yo quiero ir un paso un poquito más avanzado, lo que puedo hacer en vez de eso es al momento que yo compro, ¿sí?, mis acciones, puedo hacer un buen análisis, ¿sí?, en el mediano plazo y terminar definiendo más o menos cuáles son esos puntos de soporte y resistencia que se han dado en los últimos meses. Y según eso, ya empezar a pensar en cómo confeccionar una orden pendiente. Disculpen. Órdenes pendientes. Para poder confeccionar una orden pendiente, yo tengo la opción de dejar una orden pendiente durante un tiempo determinado en el mercado, ¿sí?, o hasta que se ejecute. Lo ideal, si yo quiero sentirme seguro con mi portafolio, es identificar en los puntos en donde mi portafolio puede llegar a tener algún tipo de turbulencias y yo no estoy dispuesto realmente a tomar decisiones en esos momentos. Entonces, ¿cuál sería la orden pendiente perfecta? Bueno, yo compré vamos a poner un ejemplo, compro a 100, ¿sí?, mis acciones del portafolio tradicional y dejo un CFD armado, por ejemplo, con una venta en corto a 90, pero un stop loss a 100, que fue mi precio de compra del activo real, digamos. De esta manera, mi máximo riesgo son esos $10 por acción, pero estoy totalmente cubierto a cualquier eventualidad del mercado, ¿sí?, porque automáticamente el CFD se va a ejecutar a 90, cubriéndome o generándome las ganancias en el lado del CFD que cubran las pérdidas que estoy teniendo en el lado de la acción al contado. Entonces, básicamente de eso se trata la orden pendiente. Muchos de ustedes quizás ya tengan conocimiento de esto, pero el punto aquí es que el CFD sí tiene una utilidad en donde el mercado tradicional y el mercado de derivados pueden trabajar en conjunto, ¿sí?, y no ser tan recelosos, sino que al final de la historia poder estar en una misma sintonía. Algo que me pareció importantísimo a destacar, que bueno, lo ofrece Forex.com, es que hay todo un horario extendido para las acciones americanas dentro de la plataforma de Forex.com, en donde cotizan más de 2.000 CFDs de acciones, en donde yo tengo un pre y un aftermarket extendido. Entonces, puedo incluso anticiparme a la apertura del mercado viendo el sentimiento de mercado en este pre y aftermarket, ¿sí?, y dejar ejecutada una orden a mercado de ese CFD en el pre-market, por ejemplo, o en el aftermarket luego de haber obtenido más información que le llegó a la persona que está haciendo la inversión posterior al cierre. Entonces, eso a mí me parece una herramienta excelente del CFD, que es para aprovechar, porque no en muchos corredores se puede utilizar este tipo de opciones, ¿sí? Así que está bueno que lo consideren al momento que ustedes están haciendo inversiones. Las cosas son complementarias. Cada instrumento está diseñado para una u otra cosa. En el caso de los CFDs de acciones, obviamente puede existir la especulación o la democratización en cierta medida de las acciones y el acceso a más personas dado el apalancamiento. Pero, como complemento, creo que la cobertura es de lo más importante a destacar. Obviamente hay un tema de costos relacionados cuando uno va a operar en acciones, y en cuanto a eso me gustaría comentarles que Forex.com está sacando a partir de ahora, de octubre, de la semana que entra, CFDs de acciones con 0 comisión, así que eso lo haría bastante más fácil todo el tema de las coberturas. Y por otro lado, dado que la mayoría de los inversionistas tiene el chip de la compra, en cuanto a liquidez hay muchas más órdenes de compra en un CFD que de venta. Y es por esto que se elige dar un pago por mantener la posición abierta de un día al otro en un CFD que está en corto, ¿sí? Así que si yo voy a hacer una cobertura sobre acciones en un CFD, no voy a pagar una comisión y me van a pagar por mantener esa posición abierta. Por lo cual no hay costos
digamos, asociados que sean muy grandes o relevantes a destacar en esto, más que la diferencia entre mi stop loss y el precio de compra de las acciones en el mercado tradicional. Así que, bueno, de esto básicamente se trataba la presentación. No era algo muy largo, pero quería que fuera objetivo y que se llevaran de esta charla algo quizás que sume un poco más a lo tradicional, al análisis técnico, al análisis fundamental, a muchas cosas que podamos hablar, sino que definir, yo creo, ya a esta altura del momento que tiene Chile, que ha llegado a cierta madurez luego de tanto tiempo que brokers han pasado por aquí y demás, de empezar a hablar de temas más concretos, más concisos, más serios, y es de la funcionalidad de cada tipo de instrumento, y apostar por el hecho bueno, de sincronizarnos en cierta medida entre los diferentes agentes de intervención del mercado, para qué estamos cada uno. Así que ahí ya dejo en la siguiente presentación, en la siguiente slide, a Tomás, y bueno, ha sido un gusto poder estar en contacto con todos.